Entonces quiero comenzar diciendo que en la venida de Cristo, respecto a la venida de Cristo, en el Antiguo Testamento solamente se entendía la venida de Jesús como el Mesías. En el Antiguo Testamento no se habla de una segunda venida, sino que se habla de la venida de Jesús como el Mesías. Y obviamente para los judíos ortodoxos, los que no son mesiánicos, para ellos el Mesías no ha llegado. O sea que ellos siguen esperando al Mesías. Para ellos el Nuevo Testamento no existe porque Jesús era un profeta, no era el Mesías. Me capta, ¿verdad? Entonces un judío, usted habla con un judío ortodoxo, un judío no convertido a Jesús el Mesías, le va a decir que está esperando que Jesús venga una vez, pero para nosotros ya vino. Ahora, en el Nuevo Testamento para nosotros se entiende la primera venida de Cristo como siervo y luego la segunda venida como Señor y como Rey. Eso lo entendemos nosotros los cristianos, los creyentes. Ahora, esto de una segunda venida vino siendo una revelación progresiva, no fue de un día para otro, sino que fue poco a poco. En los primeros años de la iglesia, es decir, en el año 1 al 100, etcétera, se introduce este tema de las dos venidas de Cristo y también fue poco a poco. En los años 53 al 65, o sea, el primer siglo, el apóstol Pablo introduce el tema del arrebatamiento. Después vamos a ir a una cita bíblica donde podemos hablar del arrebatamiento. Quiero aprovechar para explicar algo. Hay personas que han sustituido la palabra arrebatamiento por rapto. La palabra rapto no está en la Biblia, porque rapto incluye una acción violenta de tomar por la fuerza y sin la voluntad de la otra persona. En cambio, arrebatamiento tiene una connotación un poco diferente y más bien quiere decir como que Dios interviene y arrebata algo de un lugar para que no sufra las situaciones del lugar. Pero la Biblia habla de arrebatamiento, no de rapto. Y hay unas doctrinas respecto a esto, que si el rapto, que si no rapto, que si. Y no nos vamos a meter en eso porque ha sido causa de mucha discusión y no han llegado a ningún acuerdo. Ahora, en el año 60 al 66, el apóstol Pedro menciona el día del Señor como el día en que el Señor viene. Y en el año 90 al 96, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, que este es el tiempo en que Juan está en la isla de Patmos y recibe toda la revelación del futuro de la iglesia y nuestro, él introduce el concepto del milenio. Y debo decir que para muchos, algunos teólogos, el milenio no son estrictamente 1000 años, pero en Apocalipsis se menciona varias veces un periodo de 1000 años. Algunos dicen, no, es que como la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y entonces quieren ponerlo como que es un día y no son 1000 años. Yo lo voy a leer textualmente como lo dice. Ahora, vamos a ver en Lucas 21, versos 25 al 36. Vemos cómo Jesús introduce a través de Lucas, el evangelista, la venida del Hijo del Hombre. El domingo pasado el pastor Elías enseñaba y preguntó, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y todos aquí contestaron Cristo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tome en cuenta que la palabra redención allí incluye aún la redención de nuestros cuerpos mortales. Es una redención completa. También les dijo una parábola.
Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Está hablando del establecimiento del reino milenial o del reino postrero. No está hablando de la venida de Jesús, la primera venida, que Jesús es el reino y en él se acercó el reino, sino que aquí está hablando del tiempo último de la redención, cuando ya está cerca el establecimiento del reino milenial del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente. Esto es muy importante, subráyelo, venga de repente, o sea, sin advertencia, sobre vosotros aquel día. Se está refiriendo al día de la venida del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De todo esto que hemos leído, vamos a rescatar algunas cosas. Debemos de estar claros que la venida de Jesús, como dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús dijo, el reino ya está aquí entre vosotros. Pero realmente el Señor Jesús no pudo reinar plenamente en la tierra cuando Él vino como el Mesías, vino para salvar. Vino para salvar a los pecadores, vino para sanar, para liberar, pero no vino para gobernar, para establecer gobierno. Por eso cuando Él ascendió, le preguntaron, ¿y en tu segunda venida vas a restaurar el gobierno de Israel? Porque estaban viendo que realmente Él no había restaurado físicamente, visiblemente el gobierno natural de Israel. Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes conocer esos tiempos o las sazones de los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús les estaba diciendo, mire, a ustedes no les interesa ahorita saber cuándo es que eso va a ser, pero ustedes van a tener poder para ser testigos. En otras palabras, el Señor les está diciendo, pero ustedes van a establecer autoridad en la tierra a través del Espíritu Santo en ustedes. Pero realmente Jesús no les contestó categóricamente si Él iba a venir a restaurar físicamente el reino o el gobierno de Israel. Entonces todo está así como en una nebulosa. Hay cosas que se dicen o que Jesús dijo, que algunos teólogos la aplican a la segunda venida, otros dicen que ya ocurrió, otros dicen que está por ocurrir, etcétera. Pero lo cierto de aquí es que dice que aquel día va a venir, y es Jesús quien lo dijo y Lucas quien nos lo hace saber, que va a venir ese día, que va a volver el Hijo del Hombre. Y lo más importante de esto es que dice que estemos orando y velando en todo tiempo para que podamos escapar o que seamos tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas tremendas, porque está hablando de conmociones en los cielos, en la tierra, está hablando de cosas que van a pasar en los astros, en todo el ámbito natural que nos rodea. Está hablando de la tierra y los cielos que serán destruidos y que va a venir cielos nuevos, tierra nueva, que todo va a ser deshecho y que lo único que va a permanecer es su palabra. Entonces, de todo esto, a nosotros lo que más nos interesa saber es que debemos de estar orando y velando por la segunda venida del Señor. Debemos de estar orando y velando para que el Señor nos tenga por dignos de no pasar todas estas situaciones. Es lo que Jesús nos dice a través de Lucas. Ahora, el Señor siempre prometió que volvería. Y esto es algo que yo quiero que hoy sí salga con esa seguridad y esa certeza en su corazón de que Él va a volver.
Si nosotros no creyéramos que Él va a volver, ¿qué sentido tendría todo lo que hoy estamos viviendo? Yo creo que el tener la seguridad y la certeza de que Jesús va a volver, de que Él viene de nuevo, de que Él viene como Rey, que Él viene como Señor, es un estímulo para todos nosotros, para seguir viviendo fielmente, piadosamente, una vida dedicada al Señor y a su obra, porque tenemos la confianza y la esperanza de que Él va a volver y que hay una recompensa y queremos que Él vuelva. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Y ese tiene que ser nuestro clamor interior, que el Señor venga, que el Señor vuelva. No lo estoy diciendo en un sentido escapista, como de que ay, ya no aguanto, aquí ya no se puede vivir, ya que venga el Señor. No hablo de eso, sino que en nosotros tiene que haber un gozo de estar sirviendo al Señor día a día, pero estar clamando que Él venga por su iglesia, que Él vuelva, que Él venga a establecer su señorío como Él lo prometió. Así es que es importante que sepamos que Él volverá. Y en Juan 14, verso 1, dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está diciendo a los discípulos, pero ahí estamos incluidos nosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo creo que esta es una promesa hermosa que debemos de mantener y de guardar, que Él dice que fue a prepararnos un lugar. ¿Cuántos creen que el Señor les está preparando un lugar? Yo espero que sí. Todos tenemos un lugar allá en la casa del Señor, en la eterna casa. Él fue a prepararnos un lugar y dice que Él vendrá y nos tomará para sí y nos llevará para que donde Él esté, nosotros también estemos. Dice que donde yo esté, esté mi servidor. Todo el que le sirve a Él tiene asegurado un lugar en la morada eterna del Señor. Cuando oímos morada eterna pensamos en una funeraria, ¿verdad? Sí, porque le han puesto ese nombre. Pero la morada eterna que Jesús nos está preparando al lado del Padre es algo tan maravilloso que nadie quiere salir de ahí. Es algo tan hermoso donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no hay crujir de dientes, no hay nada de qué preocuparse. La morada eterna en la presencia del Señor es el estado ideal y perfecto donde todo ser humano debería de anhelar llegar. El problema es que nosotros nos ponemos a pensar mucho en lo que significa la muerte, que para Dios no la ve como el hombre la ve, y nos ponemos a pensar en los que quedan sufriendo aquí. Pero la verdad, el que está en la morada eterna, o los que vamos a morada eterna, será un lugar del que, bueno, ninguna inmobiliaria, hermano Hugo, puede tener una morada como esa. No es posible, porque ahí todo es oro, todo es hermoso, todo es perfecto. Entonces eso es lo que Jesús fue a hacer, a prepararnos a nosotros. Y dice: ya ustedes conocen el camino, y Jesús es el camino para llegar ahí. Así que yo creo que nadie se debería de perder en que vamos a estar ahí con el Señor. Ahora, Hechos 1, 9 al 11, que después de que Jesús les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Allí, cuando Él va a ascender, mire lo que dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, los que estaban ahí presenciando la ascensión del Señor, dice que fue alzado y una nube lo ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, unos ángeles supongo, los cuales también les dijeron a los que están viendo que Jesús está ascendiendo: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir?
que de la misma manera que ascendió, probablemente con el mismo aspecto, probablemente con la misma vestidura o forma, así va a volver. Esta parte de la Escritura es muy importante, muy precisa y muy prometedora, porque nos da una idea de cómo es que va a volver. Entonces entiendo que va a volver en las nubes, igual que se fue, y que va a volver a sí mismo como Él ascendió. Ahora, el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses acerca del arrebatamiento. Y si usted ve en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver el verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que no hayamos muerto, seremos arrebatados. De ahí viene lo del arrebatamiento. Juntamente con ellos, o sea, con los que habían muerto, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, no es que el Señor viene y nos arrebata, sino que nosotros somos arrebatados y recibimos al Señor en las nubes. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía una revelación de lo que era el arrebatamiento. Él había sido llevado al tercer cielo y le habían sido mostradas ciertas cosas, y él entendía cómo es que van a ser las cosas del último tiempo. No dejó todo explicado, pero muchas de las cosas para entender mejor. Y si usted va a Primera de Corintios capítulo 15, verso 51, dice el apóstol Pablo también a los corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto tiene que ver con lo que le habló a los tesalonicenses también. Quiere decir, no todos vamos a estar muertos, o sea, no todos dormiremos, pero todos, muertos y vivos, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea, se aclara allí que se va a tocar la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, los que ya están muertos van a ser resucitados incorruptibles, o sea, con un cuerpo no corrupto, no corruptible, no orgánico, espiritual. Y nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados en un cuerpo también incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Nosotros muchas veces declaramos esa escritura: sorbida es la muerte en victoria, pero realmente se refiere al momento de la transformación del cuerpo corruptible en cuerpo incorruptible, de cuerpo mortal en cuerpo inmortal, porque hasta entonces vamos a poder decir que tenemos victoria sobre la muerte. Cuando lo mortal se convierta en inmortal y esté para siempre en ese estado o estadio. Ahora, ¿qué es el reino milenial? Bueno, el reino milenial es un título que se le ha dado a 1000 años del reinado del Señor Jesucristo en su segunda venida a la tierra. En forma general es así, aunque hay algunos que creen que el reinado no será en la tierra, ya le voy a explicar. Y como le dije, algunos buscan decir que esos 1000 años es algo alegórico, que no es necesariamente 1000 años. Ahora, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 7, cuando menciona
los 1000 años. Busque por favor Apocalipsis 20 del 1 al 7, aunque nos lo van a proyectar allí, pero los de atrás quizás no alcanzan a leer. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Si quiere subraye 1000 años. Lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Los que ya fuimos sellados por el Señor en nuestra frente, no podemos ser sellados con la bestia. O sea, con la marca de la bestia. Si ya fuimos sellados por el Señor, por favor, no esté creyendo tonterías de que con la vacuna del COVID le van a poner la marca de la bestia. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Espero que haya subrayado otra vez 1000 años y también en el verso 4. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes reinarán con Cristo 1000 años? Dice aquí. ¿Quiénes? Los sacerdotes de Dios y de Cristo. Se quedan como calladitos. Aquellos que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, reinarán con el Señor 1000 años. Y luego dice verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, todo lo habla en términos de 1000 años y Apocalipsis 20 es el capítulo donde se establece lo que los teólogos han conocido como el milenio o el reino milenial, en el cual el Señor Jesucristo va a gobernar y que la bestia será atada por esos 1000 años. Hay varias posiciones escatológicas sobre la venida de Cristo y voy a mencionar nada más, no voy a entrar en detalles, pero yo lo tengo en la presentación, usted lo puede pedir, si quiere Roger lo tiene, quizá lo van a proyectar, pero no van a lograr leer porque son letras muy pequeñas. Pero hay 4 posiciones fundamentales o básicas en cuanto a la venida de Cristo. ¿Por qué hay tantas posiciones? Porque todas se pueden justificar bíblicamente. Entonces unos se van por un lado, otros por otro, otros por otro, pero es muy difícil decir así va a ser categóricamente, porque todas las posiciones pueden ser justificables con los versículos de la Biblia, a no ser que alguien hubiese tenido o tenga una revelación tan tremenda que diga yo fui al cielo, allá el Señor me sentó y me explicó y dice que va a ser así y así, entonces ya sería otra cosa. Pero está el premilenialismo histórico, que esto surgió del primer siglo al siglo III, y luego viene el amilenialismo del siglo IV al siglo XVI. A quiere decir sin, o sea, el amilenialismo niega el reinado milenial futuro. Luego está el postmilenialismo del siglo XVI al siglo XIX, que dice que Cristo va a venir después de un periodo largo, pueden ser 1000 años o no, o sea, ellos hablan de la venida de Cristo después del milenio. El premilenialismo habla de la venida de Cristo antes del milenio, porque Él viene a establecer el milenio. Pero los postmilenialistas dicen que se establece el milenio y después viene Cristo. Y luego está el premilenialismo dispensacional, que estos creen
que hay 7 años, que el arrebatamiento va a ser 7 años antes de la segunda venida. Ellos ponen un periodo que no sé de dónde lo sacan, de 7 años, y que Dios va a sacar la iglesia de la gran tribulación y del anticristo. Es decir, que la iglesia no pasa por la gran tribulación, no pasa para el anticristo, y que después de estos 7 años va a volver junto con Cristo la iglesia para establecer el reinado milenial, y que Israel se restaura en toda su preeminencia. Israel tiene mucho que ver, Israel geográfico, con lo del milenio, porque hay algunos de estos teólogos que dicen que cuando venga el Señor en ese reinado milenial, entonces Israel va a vivir todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios para Israel. Según estos teólogos, se van a cumplir materialmente, o se van a cumplir físicamente. Entonces, ahora le digo la comparación de las posturas escatológicas sobre el milenio. Anteriormente le estaba hablando sobre la segunda venida de Cristo, pero acerca del milenio, aquí no se las voy a mencionar en orden de aparición de siglos, sino las diferentes posturas. Primero, los amilenialistas. Ellos piensan que el milenio representa de manera simbólica nuestra era actual. O sea, según ellos, ahorita ya estamos viviendo nosotros ese milenio. Según ellos, Cristo volverá después de este reino milenial. O sea, hay gente que cree que ahorita es cuando el diablo está atado del todo, que ahorita los cristianos tenemos que reinar con Jesús aquí en la tierra. Ellos no creen que va a ser hasta que Cristo venga. Eso es los amilenialistas. Recuerde que A quiere decir sin. Los postmilenialistas, ellos sostienen que la segunda venida de Cristo a la tierra va a tener lugar después del reino milenial establecido por los creyentes. Y la iglesia traerá el milenio a este mundo a través de la evangelización. Según ellos, la iglesia se activa, empieza a evangelizar, y entonces todo el mundo va a ser convertido, toda la gente se va a convertir, y ese va a ser el reinado. Y creen que el milenio es un reino visible de Cristo en la tierra. Hay otros que no creen que sea visible en la tierra. Y los premilenialistas creen que las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tienen que cumplirse materialmente. Y luego tenemos los premilenialistas dispensacionales, que dije creen que son 7 años los que tienen que pasar para que se establezca. Ahora, el propósito general del reino milenial, se supone que tiene que haber un reino visible aquí terrenal, y según los premilenialistas históricos, cuando Cristo regrese, Él mismo va a establecerse como rey en Jerusalén y se va a sentar en el trono de David. Nosotros hemos hablado y hemos enseñado que cuando la Biblia habla de que vendrá un rey que se sentará en el trono de David su padre y que será eterno para siempre, hemos creído que es el Señor Jesucristo, y así lo enseñamos y lo decimos. Y estos sí creen que es el Señor Jesucristo, pero creen que cuando Cristo vuelva otra vez, Él va a ir a Israel y se va a sentar allá en el trono literal de David, en la silla del trono de David. O sea que es un reinado físico para Israel, es como ellos lo creen. Y que Cristo como rey en Jerusalén es el que se sienta en el trono de David para cumplir las promesas. Mire, le voy a leer Lucas 1:31, que es en lo que ellos se basan. Cuando dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Le están diciendo esto a María. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ellos creen que Jesús, cuando vuelva físicamente, se va a sentar en el trono de David. También ellos creen que se va a cumplir el pacto que Dios hizo a Abraham.
en Génesis 12 del 2 al 3, cuando le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros lo hemos visto y lo hemos enseñado en base a Gálatas, que nosotros somos la familia de Dios, somos los hijos de Abraham, y que en Abraham nosotros ya hemos sido bendecidos, todas las familias de la tierra. Pero ellos creen que hasta que Cristo venga en el milenio, serán benditas todas las familias de Israel por medio del Señor Jesucristo que va a venir. Creen que entonces Israel va a tomar todas las fronteras geográficas que le han sido prometidas y que van a experimentar el perdón y una relación renovada con Dios para cumplir el pacto davídico. Se basan en 2 de Samuel capítulo 7 verso 10, que dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está Dios hablándole a David, y nosotros entendemos que está hablando de Jesús, no de Salomón, porque está hablando de un reinado eterno. La diferencia que nosotros lo vemos como que Jesús ya está reinando ahora eternamente y para siempre. Ellos lo ven como que hasta que sea el milenio es que Jesús va a reinar, porque va a reinar en la tierra. Nosotros hemos creído que Jesús está dentro nuestro y está reinando a través de nosotros y está en los cielos a la derecha del Padre reinando. Pero ellos creen que Él no está reinando ahora, sino que cuando sea el milenio entonces va a reinar de una vez y para siempre. Bueno, el pacto davídico dice que Dios perdonará a su pueblo, perdonará a Israel, y ellos se basan en el nuevo pacto de Jeremías, que dice: yo hago un pacto nuevo con mi pueblo, escribiré mi palabra en sus mentes y en sus corazones, no me acordaré más de sus pecados, no habrá necesidad de que nadie les enseñe. Entonces, para ellos ese nuevo pacto que Dios habla a través de Jeremías se va a cumplir en el milenio, y que en la segunda venida se van a cumplir esos pactos mientras se reúne Israel, que vengan de todas las naciones. De hecho, hay gente en Israel que practica el aliyá, que se llama, que es que los judíos que están en diferentes países están retornando a Israel supuestamente para propiciar la segunda venida del Señor y que se cumplan estas promesas que están en la Escritura. Según ellos, Israel se va a convertir, de acuerdo a Zacarías 12, y que se va a restaurar la tierra bajo el gobierno de Jesucristo como el Mesías. Mateo 24, 30 y 31, que habla, en lo cual se basan esperando esta restauración de Israel, dice: Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Ellos entienden que juntará al pueblo de Israel de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando nosotros leemos que juntará a sus escogidos, pensamos en los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Pero los que tienen estas posturas piensan que está hablando, cuando dice los escogidos, piensa que está hablando de los judíos, de los israelitas que están dispersados por todas partes del mundo. Bueno, vamos a ver nosotros cuáles son las condiciones que se van a dar durante el milenio. Para esto, yo voy a darle la cita y le vamos a pedir a Pastor Remo que él lea esas citas
Allí usted va a tener esas citas en su corazón, en su espíritu, y que Dios le ayude y le revele cuál es el tiempo del cumplimiento de cada una de estas cosas. Entonces miremos cuáles serán las condiciones durante el milenio o el reino milenial del Señor Jesucristo en su segunda venida. La primera dice que Jerusalén será el centro político del mundo. Zacarías 8:3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Ok, dice que Cristo regirá como rey, Isaías 9:6-7. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice que David estará como gobernante durante el milenio, Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, van a gobernar juntamente con él, Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De acuerdo a las escrituras, lo que habla de las condiciones durante el milenio es un ambiente perfecto, tanto física como espiritualmente, de la cual nosotros hemos hablado, pero ellos lo ponen el cumplimiento de estas promesas específicamente durante el reino milenial. Veamos cuáles serían las condiciones. Será un tiempo de paz, Isaías 32:17-18. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Será un tiempo de gozo, Isaías 61, verso 7 y verso 10. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y también perpetuo gozo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Será un tiempo de consuelo, de acuerdo a Isaías 40, verso 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Será un tiempo sin pobreza, Amós 9, 13 y 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán todas las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Será un tiempo sin enfermedad, 1 Corintios 15, 53-54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Será un tiempo de completa justicia, Mateo 25, 34-36 e Isaías 61, 11. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es un tiempo de obediencia, Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Será un tiempo de santidad, Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Será un tiempo de verdad, Isaías 65, 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Será un tiempo de la llenura del Espíritu Santo, Joel 2, verso 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Vamos a llegar hasta ahí. Sé que hay muchas más citas, y quien esté interesado yo se los voy a hacer llegar. Pero lo que quiero que ustedes vean es que muchas de las promesas que nosotros tomamos del Antiguo Testamento como cumplidas hoy día, pareciera a la luz de las Escrituras, cuando lo vemos todo en conjunto y lo que algunos han recibido del Señor, hay cosas que se cumplieron, pero hay cosas que aún no se han cumplido. Hay cosas que quizás nosotros ya las damos como por hechas, por sentadas, pero quizás se van a cumplir hasta que venga el Señor y reine durante ese reinado milenial, que aparentemente sus hijos, sus discípulos estarán reinando juntamente con Él. Y yo creo que esto, más que una información a la mente, debería de ser una palabra que provoca en nosotros el anhelo de ver el cumplimiento de todo eso que el Señor o nuestro Dios nos dijo o nos mandó a decir a través de los profetas que inspirados por el Señor escribieron la Biblia. No todo se ha cumplido. Si vemos todo lo que hace falta, es más lo que no se ha cumplido que lo que se ha cumplido. Y nosotros existimos precisamente para creer y darle vida a toda esa palabra y a toda esa escritura. Que va a venir un reinado del Señor, sí. Que sean 1000 años o lo que esto represente, está bien, pero la Biblia lo dice, que Cristo tiene que venir para reinar categóricamente y que el enemigo tiene que ser plenamente atado. Sí, no podemos decir que ahora está totalmente atado el enemigo. Sabemos que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Estamos claros en eso, que fue exhibido públicamente Satanás y todos sus demonios, que el acta de los decretos que nos era contrario ya fue clavada en la cruz del Calvario, y eso lo que quiere decir que ya no hay maldición para los que creamos. Es decir, si usted cree en el Señor Jesucristo, ya no vamos al infierno, estaremos con el Señor. Pero el enemigo sigue por ahí haciendo cosas, sigue atormentando gente, y creemos lo que dice la Escritura, que el enemigo será atado plenamente, pero aún no lo hemos vivido. Aquellos que estén interesados en saber más de esto, pero con
una intención sana, vamos a decir, no por la comezón de querer saber, sino porque eso pueda traer más vida o más revelación, o pueda traer de alguna manera más amor por la santidad del Señor, más amor por servirlo. Pues con mucho gusto yo le doy todo lo que tengo allí y le ayudo a orar para que el Espíritu Santo nos revele lo que Él quiera revelarnos. Pero si no podíamos cerrar toda esta serie acerca del reino sin mencionar acerca del reino milenial. Porque parece que cuando estamos hablando del reino nos enfocamos en el tiempo presente y como que de alguna manera, consciente o inconsciente, hemos relegado ese tiempo del reino milenial, que es cuando se completa realmente el reino de Dios sobre la tierra, el reino del Señor Jesucristo sobre la tierra. Y es importante que no lo ignoremos. No tenemos que conocer todos los detalles, pero es importante que no lo ignoremos. Sí, ahora lo más importante es que el Señor Jesucristo está dentro de nosotros. Le hemos creído, le hemos recibido, le amamos. Queremos que Él reine en nuestras vidas en este tiempo. Queremos que Él haga su voluntad, a pesar aún de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones, que Él haga su voluntad en nuestra vida, que Él continúe revelándonos lo que Él quiera revelar, que a nosotros nos convenga saber. Y anhelamos que se cumpla ese reino de Él a plenitud en su segunda venida. Póngase en pie, yo llamo a mi hijo, el profeta Mario. Vamos a orar al Señor en este momento. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, y entendemos que quizá no captamos toda la plenitud y la magnitud de tu palabra. Entendemos que también la Escritura dice que la tierra y los cielos serán deshechos y que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Revélanos conforme tú quieras revelarnos y hasta donde tú quieras revelarnos, Señor. Por lo pronto nosotros agradecemos que tú hayas venido a vivir a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo haya venido a llenarnos de vida, de paz, de gozo. Creemos, Señor, que aún todas esas promesas que son para tu pueblo, para tiempo futuro, hemos podido deleitarnos en ellas y cumplirlas desde ahora, Señor. Hemos podido experimentar el fruto del gozo, de la paz, de la paciencia, de tu amor que está en nosotros, gobernándonos, reinando en nuestras vidas. Reina en nosotros, sigue reinando en nosotros, Señor amado, y creemos en tu segunda venida y la anhelamos, y creemos que tú transformarás todas las cosas y sobre todo nosotros seremos transformados. Pero mientras eso llega, sigue transformando nuestro interior, sigue transformando nuestro corazón, sigue provocando cambios y transformaciones dentro nuestro, Señor. Y lo que no entendemos ahora, revélanos como tú quieras, en el momento que quieras que lo entendamos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la vida, muchas gracias por la salud, muchas gracias por tu amor, muchas gracias, Señor, por la familia. Te damos gracias, te damos gracias. Guárdanos en este tiempo, guárdanos, Señor, que sean guardadas nuestras mentes, nuestro corazón, de toda contaminación de carne, de espíritu, que podamos mantenernos firmes en la fe, que podamos mantenernos viéndote a ti, Señor, el único Dios verdadero, que no caigamos en cosas que puedan alejarnos de ti, sino que en todo tiempo podamos acercarnos más, y que el amor sea la insignia en nosotros y que podamos manifestarlo para con nuestros familiares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y le entrego a profeta Mario. Gracias, mamá, gracias.